episodio. Muchas gracias por acompañarme hoy. Y el día de hoy estoy con una gran profesional que quiero montones, es compañera de consultorio, la doctora Gabriela Gordon. Bienvenida. Muchas gracias, Dani, muchas gracias por la invitación. Gracias por venir. La doctora Gabriela es psicóloga y el tema que queremos hablar hoy es sobre ansiedad y alimentación, una relación simbiótica. Creo que es un tema que ves mucho en consulta. Muchísimo, y de hecho considero que es importantísimo, Dani, que hayas tomado este espacio y esta iniciativa de hacer la aclaración, ¿verdad? De qué es ansiedad en sí, porque yo creo que el término se utiliza como de forma muy libre, cuando en realidad es importante saber a qué nos referimos cuando estamos hablando de ansiedad. De hecho, adelante, definamos qué es ansiedad. Ok. La ansiedad es una alteración importante en nuestro estado emocional. Cabe destacar, no es algo necesariamente patológico, ni que algo está mal con nosotros porque sintamos ansiedad, porque sí hay patologías que se derivan de la ansiedad, pero la ansiedad sí es una emoción tal cual cualquier otra que tenemos, que tiene su función, su lugar y su momento. Sin embargo, como te decía, tiene una función en nosotros. No necesariamente va a ser algo que nos va a hacer daño en sentirnos ansiosos. ¿Cómo se experimenta la ansiedad? Tenemos alteraciones a nivel cognitivo, en donde vamos a ver, por ejemplo, que la persona va a presentar rumiaciones, en donde vamos a pensar constantemente sobre un mismo pensamiento, valga la redundancia, le vamos a dar mucha vuelta, por eso se le dice rumiación, como las vacas rumean el pasto. Sí. Se piensa mucho con respecto al futuro, se plantean posibles escenarios, en muchos casos pueden ser escenarios catastróficos, en otros puede ser una incertidumbre muy marcada que no deja que la persona pues descanse, por así, de sus pensamientos, o podemos también estar rumiando con respecto a eventos pasados, como que vos converses con alguien y estés pensando, uy, yo hubiera dicho esto, ¿por qué dije tal cosa así? Es una sensación de no puedo apagar mi mente, ¿verdad? A nivel fisiológico también hay síntomas marcados. Entonces vamos a ver, por ejemplo, una sensación de hiperalerta, de estar hipervigiles a nivel corporal, cognitivo. Podemos tener síntomas físicos que pueden exacerbarse dependiendo de las situaciones. Puede ser que te suden las manos, que respires de forma distinta, que sientas que los latidos de tu corazón se aceleran o se profundizan. Podemos sentir mareos, depende de cada persona, pero la experiencia de la ansiedad en sí depende de tanto el contexto como también de la persona. Claro, de hecho que es muy importante que lo hayamos definido, porque en consulta yo creo que es pan de todos los días que me dicen, ay doctor, es que yo tengo ansiedad, yo sufro de ansiedad en las tardes, yo sufro de ansiedad todo el día. Pero es importante tener claro el concepto de ansiedad, porque muchas veces puede ser o puede desembocar la ansiedad en algún tipo de conducta tal vez relacionada con algún trastorno de alimentación, o cómo lo ves vos desde tu perspectiva. Bueno, cuando las personas relacionan alguna alteración emocional y el comer como una herramienta de gestión o como un reflejo, no necesariamente estamos hablando tanto de ansiedad como puede ser una alimentación emocional, que es importante aclarar que cuando las personas se alimentan emocionalmente, de nuevo, no es algo malo, no es algo patológico, es una herramienta de gestión emocional más, ¿verdad? La alimentación no podemos verlo únicamente, y vos lo sabes muy bien desde tu área, no es nutrientes entran y salen del cuerpo, ¿no? O sea, también hay una conexión emocional, también es parte de vivir experiencias al viajar, a probar nuevas comidas, que si tengo una relación muy bonita con mi abuela y ella me hace pan dulce, es el momento en el que compartimos. Entonces, los seres humanos desde nuestra infancia, desde que nuestra madre nos da lactancia, los primeros alimentos, ya desarrollamos una relación muy estrecha con los alimentos, una conexión emocional. Entonces es natural que de vez en cuando, si nos sentimos mal o abrumados por la vida, digamos, qué rico comerse un queque y sentirse mejor, y eso no es ansiedad. Luego también las personas pueden comer más por un tema de dificultad para controlar impulsos, que sí es pues un síntoma, un rasgo que vemos en ciertas alteraciones emocionales, en ciertos trastornos. Ansiedad, sí, hay personas que pueden comer por ansiedad, pero de la gran cantidad de personas que consultan tanto en nutrición como en psicología diciendo tengo ansiedad y por eso como pan dulce en las tardes, realmente no es tanto ansiedad como quizás fuera de cámaras te lo comentaba, cuando estoy en consulta y vemos este tipo de casos en donde dicen todas las tardes se me dificulta controlar mi porción de dulce por ansiedad, lo que estamos viendo cuando yo me siento a revisarlo, les digo,
ve con una nutricionista, porque al revisar lo que come la persona son tan pocas las calorías y hay una restricción tan importante que ya a las 4 de la tarde pues tu mente está cansada de tomar decisiones, ¿verdad? Nuestra mente tiene una cantidad limitada de energía, al igual que nuestro cuerpo, y pensemos que ya a las 4 de la tarde ya tomaste muchas decisiones, has trabajado, llega a un punto en donde está más cansado y se le dificulta controlar sus impulsos. Entonces, si tengo una restricción calórica importante o incluso una restricción a nivel cognitivo en donde la persona ve los alimentos como buenos o malos y tiene sesgos importantes, ahí ya se hace más difícil el tomar una decisión y no necesariamente es ansiedad como tal. Claro. Y con respecto al trastorno de alimentación por atracón, veo que muchos pacientes lo confunden, igual el término es ansiedad por atracón, entonces sí me gustaría tal vez hacer como esa diferenciación. Claro, el trastorno por atracón sí es un trastorno alimenticio que ya se puede diagnosticar. Sin embargo, para poder decir yo tengo atracones, es importante que recordemos que un atracón es un episodio en el cual la persona va a sentarse a consumir una cantidad muy importante de calorías, en donde desde mi parte como psicóloga a nivel cognitivo, lo que estamos revisando es más una falta de control de impulsos, una pérdida de control, en donde las personas incluso a veces después de un atracón importante pueden reportar, sentir como que tuvieron un blackout. O sea, comen al punto en donde no recuerdan qué fue lo que comieron, qué fue lo que sucedió. Pueden llegar a comer hasta vomitar o llegar a comer hasta sentirse sumamente incómodos. Y para que sea un trastorno, pues sí requiere de un patrón de conducta, ¿verdad? No puede ser un único episodio. Y cuando las personas a veces dicen atracón, al igual que con la ansiedad, que es importante redefinir el término, a veces dicen atracón y fue que se comieron un paquete de galletas, ¿verdad? Entonces siempre es importante, en especial para nosotros como profesionales, cuando nos dicen tuve un atracón, ¿y qué es para vos un atracón, verdad? Porque sí es un término clínico que no debería usarse a la libre. Claro, y con respecto, devolviéndonos un poquito al tema de ansiedad, con algunos pacientes, cuando estamos trabajando a nivel interdisciplinario, ¿verdad? Que van donde el psicólogo, la psicóloga, vienen conmigo, a mí sí me gusta darles algunas herramientas, sobre todo para lograr calmar, ¿verdad? Ese impulso que tienen, que a veces no lo pueden controlar. Entonces, no siempre la respuesta va a ser cómase una gelatina dietética, claro, ¿verdad? Porque yo sé que ese no es el problema y yo sé que al igual por un tema de ansiedad va a comerse ¿verdad? El Pyrex completo de gelatina o de blueberries o de lo que sea saludable, pero no estamos llegando a la causa. Entonces, a nivel de psicología, ¿qué herramientas le puedes dar vos a tus pacientes o cómo lo has vivido en tu consulta? Ok, y qué bueno que lo identifiques así, Dani, porque de verdad a veces es complejo encontrar profesionales en nutrición que comprendan que esto tiene una raíz psicológica, ¿verdad? Por algo se diagnostica como un trastorno mental que se tiene que abordar desde la salud mental. Y no es tan sencillo como decirle a una persona simplemente deje de hacerlo o conténgase, o una frase que triggerea mucho a las personas, el tenga más fuerza de voluntad. Bueno, eso no aplica para todos por igual. Entonces, en estos casos sí es importante irnos a la raíz, como vos lo decís. Veámoslo siempre así, un trastorno mental o cualquier alteración importante de nuestra salud mental es un síntoma que estamos viendo. Es como que vos estés resfriada y la persona te dé una solución para los estornudos. Bueno, no solucionamos el resfrío que está de fondo. Entonces, yo no me puedo basar únicamente en el síntoma, yo tengo que ver qué es lo que está produciendo la sintomatología de la persona. Por lo general, se ha estudiado que los trastornos alimenticios tienen una de sus causas importantes, son alteraciones en el sistema familiar, ¿verdad? La persona viene por lo general de familias en donde vemos vínculos bastante problemáticos, bastante, se podría decir, disfuncionales, ¿verdad? Vemos relaciones, lo que llamamos maternofiliales, entre hijos y su madre o hijas y su madre, en donde hay presiones ejercidas importantes sobre la persona, exigencias en cuanto a excelencia académica, excelencia artística, deportiva. Pueden haber también modelamientos de conducta
que no son pues las mejores, ¿verdad? Vemos madres que no necesariamente es que le dicen a su hija explícitamente, si no sos delgada no te voy a amar, pero sí vemos un modelamiento de una relación en la mamá poco saludable de ella misma con su cuerpo, sus inseguridades, alteraciones en sus hábitos alimenticios que la niña o el niño ve, ¿verdad? A lo largo de su vida y va pues de alguna manera asumiendo este tipo de creencias, este tipo de conductas y viéndolas como realidades absolutas, ¿verdad? Entonces crecen a veces en ambientes que no son los mejores y ese es solo el factor, digamos, psicoafectivo. Tenemos que también hablar de factores psicosociales, culturales, genéticos, porque toda enfermedad mental es una génesis de varios factores. Y con respecto a los trastornos de alimentación, yo sé que es un tema como que da para otro podcast, ¿verdad? Pero sí me interesa saber si una persona, si necesariamente una persona que tal vez tiene un trastorno de alimentación puede, que no lo maneja, ¿verdad? Que no está en recuperación, puede al mismo tiempo desarrollar algún tipo de, no sé si se dice bien, conducta, comportamiento asociado a ansiedad, o sea, se puede desarrollar con el trastorno, van de la mano. Ok, no hay, digamos, una causa y efecto que se haya hallado, pero sí vemos que hay una comorbilidad importante entre alteraciones en los hábitos alimenticios, en alimentaciones desordenadas o trastornos alimenticios y trastornos afectivos o trastornos emocionales. Entonces, no es que la ansiedad cause un trastorno por atracón, por ejemplo, pero sí pueden ser comorbilidades, que la persona tenga tanto ansiedad como episodios por atracón y no podemos decir que uno causa al otro ni viceversa. Y con respecto a las personas que tienen trastorno obsesivo compulsivo, también, no sé si igual, si va de la mano, que sean personas ansiosas o eso es algo que uno asume por cómo se ha definido este trastorno. El trastorno obsesivo compulsivo y la ansiedad sí van completamente de la mano. Ahí sí, porque los trastornos obsesivos compulsivos vienen a ser parte de los trastornos que se derivan de la ansiedad. Entonces, el trastorno obsesivo compulsivo es una manera en que la persona aprende a afrontar su ansiedad a través de los rituales, a través de ciertas conductas que vemos. Entonces, eso sí es un mecanismo para intentar lidiar con la ansiedad que están sintiendo. La alimentación no necesariamente tanto así, claro, ¿verdad? Como te decía, no puedo tampoco decir que no existen casos, ¿verdad? Es muy importante siempre recordar que la ciencia nos demuestra lo que puede comprobar hasta el momento, sí. Pero pueden haber casos también en donde podemos ver una relación directa entre ansiedad y alimentación. De hecho que yo lo veo en los pacientes que a veces llegan, que ya uno cuando empiezan a hablar y a comentar un poco sus conductas, uno dice, es como un poquito obsesivo, ¿verdad? Todos los rituales que tiene y siempre me dice, yo planifico mi día alrededor de la comida. Entonces ya yo empiezo como a tomar nota porque veo que es algo circunstancialmente importante, o sea, la comida es lo más importante, no hacen planes si no hay un desayuno ya hecho, si no hay merienda, si no hay almuerzo, entonces, pero llega un punto en donde eso les genera ansiedad claro. E inclusive les puede limitar de salir, de hacer, se les hace un mundo, ¿verdad? Cuando algo se les desordena, entonces es cuando llaman que están en crisis, que no saben qué hacer, que les están arreglando la casa y que no tienen cocina, que ahora cómo van a hacer con las comidas. Entonces es importante también ayudarles en ese sentido, darles herramientas para de nuevo lidiar con esa ansiedad que les genera el desorden o el caos. Claro, eso que estás mencionando, Dani, me suena más, por lo menos de lo que me pudiste describir, como al tipo de trastorno más restrictivo, en donde estamos viendo un énfasis en el control de la alimentación, ¿verdad? Porque es que, y esto es uno de los factores que llevan a su evolución, porque es que en los trastornos alimenticios hay tanta necesidad de control. Por lo general en consulta psicológica vemos que el ser humano tiene que lidiar con caos y control constantemente en su vida. Estamos buscando que sí podemos controlar dentro de un ambiente en donde sentimos que todo es muy caótico para nosotros, ¿verdad? El mundo es incierto, es peligroso, está lleno de eventos que no podemos controlar y nos genera ansiedad naturalmente. Entonces buscamos controlar lo que sí podemos controlar. Cuando una persona está buscando controlar cuántos palitos de zanahoria se come al día, o que si se comió media taza de arroz al ras o 3/4, y se está enfocando tanto en eso, a mí como terapeuta lo que me manda a preguntarme es ¿cuál es el área macro de su vida en donde no tiene control?
porque por eso querés controlar tanto la tacita de arroz, porque tu relación de pareja está fuera de control, porque tu relación familiar se percibe como que está muy fuera de tu control, tu vida laboral, tu futuro, sentís tanta incertidumbre y ansiedad al respecto que entonces controlo lo que sí puedo, que sería la tacita de comida o los 5 palitos o los horarios, o que si tengo 20% de grasa o no. Controlo lo que siento que sí está dentro de mi control y no es que esté mal, pero tenemos que aprender a redirigir la necesidad de controlar aspectos de nuestra vida. Y es importante eso que mencionas porque está resonando mucho el tema de la alimentación intuitiva. Entonces, ahora que hablas de eso, me pregunto cómo funciona en personas que tienen esa necesidad de controlar todo, porque ciertamente, y ojalá todos los colegas consulten con un psicólogo, porque es realmente importante. Ve todo el montón de definiciones que me has dado, que yo tal vez pensaba de alguna manera, y con la psicología, con un profesional, me he dado cuenta que más bien hay diferentes categorías, ¿verdad? Entonces, en un paciente que busca una alimentación intuitiva, ¿cómo poder ayudarle si es una persona que tiene ansiedad por atracón o que está cayendo en un trastorno de conducta alimentaria? Ok. La alimentación intuitiva, yo creo que desde la psicología es lo que buscamos como un objetivo final para que la persona pueda tener una relación saludable con su alimentación, ¿verdad? Que literalmente con la guía de un profesional en nutrición que no sea restrictivo, que no lleve a ningún extremo al paciente, que sepa en algún momento aprender a comer, ¿verdad? No que dependa que alguna voz externa le diga qué hacer, de la misma forma en que lo hacemos en terapia. No estamos aquí para decirle a nuestros consultantes cómo vivir su vida. Estamos aquí para darle las herramientas que van a aplicar el resto de tu vida, de su vida. Igual con la alimentación. Se espera que en algún momento la persona sepa desde su autonomía, su independencia y su autoconcepto tomar decisiones y confiar en ellas todos los días, sea con alimentación, sea una inversión, sea lo que sea. Pero aquí es donde hay un gran pero. Con la alimentación intuitiva tenemos que tener mucho cuidado, porque las personas que están pasando por trastornos alimenticios o incluso que están en remisión de síntomas pueden estar muy desconectadas de sus señales de saciedad y de hambre, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Yo no te puedo decir a vos, come a la libre. Por ejemplo, una persona que viene saliendo de un trastorno por anorexia nerviosa, come a la libre porque esa persona ya acostumbró a su cuerpo a no comer. Entonces sus señales de hambre están apagadas. Si yo le digo a una persona en recuperación, en donde necesitamos recuperar el peso de forma pues lo más pronta posible por su salud integral, no nos va a comer, ¿verdad? Porque ya su cuerpo se acostumbró a lo que estaba recibiendo. Una persona que tiene trastorno por atracón tiene una dificultad en el control de impulsos. Entonces si yo le digo, come a la libre, puede terminar teniendo los mismos atracones por los que está consultando. Lo que buscamos en un inicio, por ejemplo, hay protocolos diferentes y eso ya entra más en el área de nutrición especializada en trastornos alimenticios, no tanto en psicología, pero como llevamos los procesos en conjunto, he podido aprender un poco sobre los protocolos que, por ejemplo, en el trastorno por atracón no le podemos decir a una persona cambia alimentación intuitiva inmediatamente, necesitamos primero restablecer tiempos de comida, porque si hay algo que sabemos es que el factor más importante en el desarrollo de un trastorno por atracón, más allá de factores emocionales de raíz, como te decía, en temas familiares, es la restricción, ¿verdad? Cuando una persona empieza a restringir alimentos, recordemos que la mente humana es paradójica. Entonces, entre más le digo yo, no te puedes comer este chocolate, más va aumentando el deseo y en algún momento va a reventar y no te vas a comer uno, porque no te diste el libre permiso, te vas a comer 10, porque como tu mente lo ve como algo malo, algo satanizado, se va a preguntar ¿cuándo va a ser la próxima vez que puedo hacer esto? Entonces lo hago hoy, el típico cheat meal de domingo, ¿no? Lo hago hoy porque es domingo y no puedo comérmelos hasta el siguiente domingo. Entonces, cuando una persona viene de mucha restricción, sea a nivel cognitivo o fisiológico, lo que necesitamos es restablecer tanto tiempos de comida como normalización de los alimentos, que puedan hacer 5 tiempos de comida en un día para que en el 5.º tiempo de comida no tengas tanta hambre a nivel fisiológico como para poder tener un atracón
y normalización de alimentos en cuanto a comerte un chocolate un poco un martes, un poco un jueves o un pedazo de pizza el miércoles, para que no se acumule el deseo a nivel cognitivo y caigas en atracones. Entonces sí hay todo un protocolo de alimentación por el que hay que pasar antes de llegar a poder decir, bueno, ya entramos a la etapa más intuitiva. Claro, y es que pasa mucho que muchas personas consultan con un nutricionista y tal vez tienen un trastorno de fondo. Y es importante uno como nutricionista saber cuáles son las señales para poder identificarlo. Claro. Entonces, no sé si me haces algún resumen de los puntos claves que cualquier colega, ¿verdad? Que tal vez no tiene la especialidad, pero entonces puede decir, ok, claro, esto es importante, necesito referirlo, referirlo con otra psicóloga o con un psiquiatra o con otra colega. No, me encanta la pregunta, Dani, porque al fin y al cabo, te soy sincera, de los casos que yo veo de alteraciones en alimentación, el portillo, el filtro que por lo general diagnostica o tiene la impresión diagnóstica y lo refiere, son los nutricionistas, ¿verdad? Porque es muy difícil que una persona que tiene problemas alimenticios llegue a psicología como primera instancia, ¿verdad? Claro. Por lo general llegan donde la nutricionista y ahí lloran y hacen catarsis y la nutricionista dice esto no es conmigo y ahí ya llegan al psicólogo. Entonces, ¿cuáles son algunas alteraciones importantes que vamos a ver en las personas? Yo creo que un red flag importantísimo es el que ahora mencionaste. Estamos viendo una limitación importante en la funcionalidad de la persona, en su cotidianidad, donde escuchamos ese tipo de discurso de no voy a salir con mis amigos porque no se sale de mi plan alimenticio, ¿verdad? Ahí ya estamos escuchando algo importante. La persona está dejando de socializar por el temor a comer. Okay, ahí estamos limitando un área de funcionalidad importante en la vida de un ser humano. No salí a celebrar mi cumpleaños con mi esposo porque no puedo comer carbos ese día, entonces lo moví para otro día que no sea mi cumpleaños. Y son cosas que se escuchan en consulta. Importante, limitación en la vida afectiva de pareja por una comida, o que la persona diga, qué sé yo, en mi trabajo no almuerzo porque en la cafetería no sirven la comida que yo puedo comer y me espero hasta las 7 de la noche a llegar a mi casa a comerme una ensalada. Estamos viendo cómo la alimentación está dictando la vida de la persona y no estamos logrando que más bien la alimentación sea parte de su vida, ¿verdad? Entonces, siempre, esto no solo en temas alimenticios, cuando hay una alteración o una limitación significativa de la funcionalidad del ser humano o capacidad para adaptarse a su vida cotidiana, es motivo de consulta psicológico. Pero cuando gira en torno a la alimentación, ya sabemos por dónde va. También podemos ver personas que se refieren mucho a los alimentos como buenos y malos, ¿verdad? Que dicen, ay, me comí una pizza, soy un chanchito, o suben pequé, o esto estuvo malo, siento mucha culpa. Es importante analizar el discurso de las personas, ¿verdad? Escuchar el de la culpa, el de alimentos malos, el de me porté mal, hice algo malo, y también los mismos profesionales, que a veces vemos que son los profesionales los que dicen, no importa que pecaste, o tenés permiso de pecar un sábado, ¿verdad? Ese mismo discurso, tanto de parte del paciente como profesional, es muy importante vigilarlo y ver hasta dónde puede llegar una palabra y cómo puede calar en una persona. Claro. Como te decía, el que estén satanizando tanto los alimentos y los veamos de forma dicotómica, cuando hablamos de pensamiento dicotómico, es el pensamiento blanco-negro, en donde tienen su lista mental de alimentos que están bien, que les hacen sentir tranquilidad, y tienen su lista negra de alimentos muy marcada que están restringiendo, porque ahí ya estamos empezando a ver un patrón importante de restricción. Entonces ahí empezar a desafiar quizás un poco estas creencias del consultante y preguntarle, mira, ¿y qué pasa si en vez de siempre comer arroz integral empezamos a comer pan blanco? ¿Cómo te sentirías? Si ves que se desestructura por completo, quizás sería importante revisar. Y también es importante ver que hay trastornos alimenticios que no necesariamente se manifiestan de forma pues tan evidente. Entonces podemos ver personas, por ejemplo, que están pasando por trastornos alimenticios que no son diagnosticados como tal, sino que vemos como trastornos alimenticios no identificados, así se diagnosticarían, pero podríamos estar hablando de vigorexia, en donde se debe esta obsesión muy importante por el aumento de masa muscular. Podemos estar hablando de ortorexia, en donde es una obsesión por los alimentos limpios, por comer todo natural, orgánico,
entre comillas, sano, ¿verdad? Que no tiene nada de sano comer de esa manera porque no es flexible, no se adapta a la vida. Podemos ver síndrome del comedor nocturno, en donde la persona tiene un patrón alimenticio completamente normal a lo largo del día, pero en cierta hora de la noche ya empiezan a despertarse para hacer meriendas importantes, hipercalóricas, les interrumpe el sueño, tienen pues por supuesto también alteraciones a nivel metabólico. Entonces, yo creo que es eso, es muy importante ser conscientes de cuáles son estas alteraciones y cómo están afectando la vida de la persona. Y definitivamente si vemos a una persona emocionalmente desbordada porque subió 1 kilo de peso, es importante tener la conversación y decir, mira, no es el kilo, ¿qué está pasando aquí? Claro, de hecho que también a nivel de redes sociales se ve montones cómo se satanizan los alimentos con todos estos programas de dietas que venden, y que la gente en realidad, no, yo a veces digo, no entiendo, yo no iría donde una persona que me dice que es dentista y no le veo los títulos de odontólogo a hacerme una limpieza, y van donde una persona que no está acreditada, claro, a que les haga un plan sumamente restrictivo, entonces se exacerban todas esas señales, tal vez si es una persona obsesivo-compulsiva, entonces, ¿verdad?, la ansiedad a la mil por estar en un tema de alimentación compulsivo, restrictivo, o si tiene un trastorno de fondo, se le puede exacerbar inclusive por no guiarse con un profesional adecuado. Entonces me parece sumamente importante y muy valioso todo este aporte que nos has estado dando, porque como ven, nutrición y salud mental van de la mano. De hecho que para mí es muy importante siempre, bueno, por dicha tengo a Gaby literalmente cruzando el pasillo, entonces casi que nos mandamos pacientes uno para acá y otro para allá. Nosotras también trabajamos el tema de cirugía bariátrica, que también es un tema igual que yo creo que da para otro podcast, sí, pero es importante porque son personas que optan por la cirugía para lograr un objetivo final que debería ser mejorar la salud. Sin embargo, el tema físico, y me imagino que vos también lo has visto cuando los ves en postoperatorio, los cambios corporales, por lo menos en nutrición, en las citas siempre me dicen, ya quiero la cirugía con el plástico, porque no me conozco, no sé quién es esta persona. Claro. Vos contame un poquitito de esa experiencia. Ha sido muy interesante trabajar con el área bariátrica. Yo creo que uno como profesional, no sé si estarías de acuerdo, Dani, aprende muchísimo de sus consultantes, tanto así como ellos aprenden de uno, ¿verdad? Sí, claro. Y cada caso es diferente. Yo sí he notado en las personas que tienen sobrepeso importante que hay alteraciones emocionales también, ¿verdad? Claro. Y es importante que se trabaje de forma interdisciplinaria, tanto en nutrición como psicología. Hay casos en donde también diagnosticamos trastornos alimenticios, que yo creo que es como tal vez las personas suponen que si tienes un trastorno alimenticio sos una persona súper delgada, ¿verdad? Y no es así, o sea, un trastorno por atracón, bulimia, el síndrome del comedor nocturno, cualquier alteración importante en la alimentación, alimentaciones desordenadas, pueden verse de cualquier manera, ¿verdad? No podemos diagnosticar en base a cómo se ve una persona, sino que diagnosticamos en base a conductas. Y eso es lo que más nos interesa con esa población. Al final del día hay que trabajar la raíz emocional de fondo, porque como vos lo decís, si bajo de peso, igual sigo infeliz con mi físico y sigo exigiendo, y que entonces te haces esa alteración y buscas entonces ir a un plástico, hacerte la nariz y seguís. Hay algo ahí que estamos intentando llenar, ¿verdad? Hay una necesidad psicoafectiva que no se llenó. Entonces, sí, definitivamente con esa población también ha sido, pues yo he quedado muy agradecida como profesional porque yo he aprendido mucho, y también creo que es importante abrir los ojos como sociedad y darnos cuenta que muchas personas que tienen un sobrepeso importante no es que, es que come porque quiere, ¿no? O sea, la persona está intentando gestionar emociones, como decía, la alimentación emocional se presenta y mucho. Y una cosa es que sea mi herramienta de vez en cuando, y otra cosa es que yo dependa de mi alimentación emocional casi como si fuera un bastón, ¿verdad? Para andar por mi vida. Entonces, definitivamente hay mucho trabajo que hacer en esa área, y enhorabuena que también tengamos profesionales como vos en el equipo. Muchísimas gracias, Gaby, y muchísimas gracias a todos por vernos. Como pueden ver, lo que es nutrición, salud mental, alimentación emocional, todo va de la mano. Si se sienten identificados con alguno de los síntomas que por acá comentamos, ya saben que nunca es tarde para pedir ayuda, ¿verdad? Siempre se puede pedir ayuda, y los espero para la próxima. Muchas gracias, Gaby. Un placer, gracias a vos, Dan.